Dice la Biblia que delante de la presencia de Dios constantemente hay entidades diciendo santo, santo, santo. Que en su presencia podemos decir gloria, aleluya, porque nos ha salvado, amén. El Padre Dios Todopoderoso no está simplemente en su trono, Él está con nosotros. Así que libremente podemos adorar su nombre en esta mañana. Podemos declarar tu majestad, Rey. Y mientras nos asombramos de tu presencia, mientras se llena tu casa con tu presencia, que podamos decir gloria, aleluya al Dios Todopoderoso, amén. Cántalo con nosotros, iglesia, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre, Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Gloria, aleluya. Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Gloria, aleluya, gloria, gloria. Vamos a hablar de un tema que es repetitivo en muchos sentidos en las iglesias de la gracia, porque la gracia, como le dice la Biblia, es un misterio escondido. No es entendible, no es entendida por la mente natural. La mente natural tiende a interpretar las cosas por el cristal de la ley. Todas las religiones del mundo piensan que para uno salvarse, alcanzar el favor de Dios, tiene que hacer cosas y pagar precios o hacer sacrificios o vivir de cierta manera, ¿verdad? Todas las religiones del mundo, incluyendo la hebrea, la judía. Cuando viene el concepto de que la salvación de los cristianos es por la fe en una persona, la entrega del corazón a una persona, produce choque. Eso produce hasta molestia. A la gente que trata de salvarse por su propia justicia,
que hacen muchos sacrificios y que llevan mucho tiempo y que han dejado de hacer un montón de cosas, pues le molesta que ese borracho que se convirtió hoy, aunque le huele el aliento al alcohol, si se convirtió de verdad, porque si se convirtió, es igual de salvo que ese que lleva 40 años ayunando y orando. Eso molesta, porque ese no puede, porque yo bastante que me he sacrificado y es para ganarme el cielo, y este que se convirtió hoy, como el ladrón en la cruz, que no pudo bajarse de la cruz a devolver ni un centavo. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese concepto de que la salvación es por la fe en Cristo es constantemente atacado, y la manera de predicar típica exalta o promueve la salvación por las obras. Así que si no se enfatiza en la iglesia que tenemos teología reformada como esta iglesia, si no se enfatiza la salvación por la gracia, por la fe en Jesucristo, pues tenemos que la gente le gusta siempre oír cosas y ver predicadores ¿verdad? Y entonces están escuchando constantemente que tú tienes que hacer ciertas cosas para que ganes, porque tienes que pagar, ¿verdad? Tienes es tu performance, es tu actuación lo que va a abrirte las puertas del cielo. Y eso es totalmente antibíblico. Claro, la Biblia también dice que la meta del cristiano es agradar a Dios y obedecer. Eso también está. El pecado es abominación a Dios. Aunque usted sea salvo, si usted peca es abominación, igual que si fuera inconverso. No está en issue su salvación, pero está en issue la disciplina de Dios para los que insisten en retar la santidad de Dios después que son cristianos. Bueno, así que el título del mensaje le da una idea de por dónde vamos. Solo el de Dios entiende. Ese es el título del mensaje. Solo el de Dios entiende. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 6. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Ahora llegué, ya que estaba en el Evangelio de Juan. Dice Primera de Juan 4, del 1 al 6, y leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es importante que uno crea que Dios encarnó. Jesucristo es Dios, la divinidad de Cristo. O sea, que Jesús vino en carne. De ahí parte la fe. O sea, si usted no cree que Cristo es Dios, que es sobrenatural, que es Dios hecho hombre, usted no puede caminar más nada. Ahí se detuvo sus posibilidades de salvación, se detuvieron, porque un hombre terrenal no puede darle vida eterna a nadie. Solamente Cristo, por ser Dios, puede hacerlo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Está hablando de los cristianos y los no cristianos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar y explicamos eso último. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ahora llévanos de la mano, ayúdanos a entender, ábrenos el entendimiento a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Habla aquí de otros que no son hijos. Está hablando aquí de los hijos y menciona ellos, los que no creen. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Usted se da cuenta que eso se repite a través de la historia.
lo que dicen los no cristianos tiene la aprobación de la gente y del mundo y de la prensa y aún de los tribunales y de las sociedades científicas y todo, ¿verdad? Que niegan a Cristo, que niegan la salvación por la fe, que niegan las enseñanzas sobre lo malo y lo bueno, los valores. Esa gente controla el sistema mundial. El sistema mundial. Dice, pero el versículo 6 es importante. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Es también cierto que a pesar de que el mundo controla y no cree, hay unas personas que tienen un espíritu preparado, un corazón preparado, y ese nos oye. Así que el mensaje va dirigido a esos. Usted no sabe quiénes son, por eso usted le predica a todo el mundo. Usted no sabe quiénes son esos escogidos que van a creer. Eso es asunto divino. Usted le predica a todo el mundo, pero solamente van a oír el que tiene ese corazón preparado, ¿verdad? El que no es de Dios, ¿qué va a pasar? No nos oye. Le puede predicar todos los predicadores, todos los mejores evangelistas, puede, ¿verdad? Y no va a creer, porque no tiene la semilla de la fe sembrada en su corazón, ¿ok? Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que se revela por la respuesta de la gente, se revela quién es de Dios y quién no es de Dios. Usted no lo sabe cuando usted predica. A base de la respuesta, usted sabe quién es escogido y quién no es escogido, quién es de Dios y quién no es de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, te pedimos otra vez oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, vamos a ir respaldando lo que dijimos con versos que ya muchos de ustedes conocen, especialmente a los que llevan más tiempo en la iglesia. Pero recuerde que no todo el mundo lleva el tiempo que usted lleva. En Juan 10, 22 al 30, Jesucristo habla con los hebreos, los judíos, que rechazaban a Jesús y no creían, ¿verdad? Y dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ustedes han visto gente paralíticos caminando, ciegos viendo. ¿Qué más quiere? Que eso le está diciendo Jesús. ¿Qué más quiere? Para que probar de que yo vengo de arriba, ¿verdad? Pero vosotros no creéis. Ahora viene la explicación que coincide con lo que leímos antes. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y hay unos que no van a creer. Punto. No pueden creer, como os he dicho, porque no tienen preparado el corazón para hacerlo, que Dios prepare ese corazón, ¿verdad? Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no pereceréis jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice: hay unos que son mis ovejas. Esos que tienen ese corazón listo, esos oyen mi voz. Ustedes no lo van a oír, porque ustedes no tienen el corazón preparado para eso, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí viene otra preciosa doctrina, que es la seguridad de los redimidos, que nadie le puede quitar un hijo a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, nosotros vamos a ver cómo este mismo mensaje se repite. Y uno se pregunta: ¿pero por qué la gente no lo entiende?
Si está tan claro en la Biblia de que Dios es el que llama, Dios es el que convence, Dios es el que prepara el corazón, porque la gente no lo entiende y sigue insistiendo, yo me tengo que ganar el cielo, es mi obra, ¿por qué no lo entienden? Y la contestación es que la mente natural humana, como dijimos antes, no puede concebir que algo tan maravilloso como la vida eterna sea tan fácil como creer y entregarle el corazón a Jesús. Piensan que eso es poco, tengo que hacer, tengo que sacrificarme, tengo que pagar, tengo esto. Y hay mucho orgullo en ese concepto, aunque parezca espiritual. Yo me voy a sacrificar, voy a orar mucho, voy a ayunar mucho para yo salvarme. Hay mucho orgullo, porque si yo le regalo a usted algo, usted es humilde. Es más, a mí me regalan algo, aunque yo no lo vaya a usar. Digo, yo no estoy diciendo dándome promoción de humilde, ¿verdad? Pero usted me regala algo a mí. Usted tiene una camisa que usted piensa, esta camisa le sirve al pastor, que usted no la está usando, la usó y no la usa, usadita, y me la da. Y yo digo, pues gracias, gracias. Después yo le sigo si me la pongo o no me la pongo. Y si me sirve, me la pongo, ¿sabe? Yo no tengo problemas con eso. Yo he ido a thrifty stores allá en Estados Unidos a buscar ropa y a buscar cosas. Para el que tenga la ínfula de la última Coca-Cola del desierto, que no vaya. Y la realidad es que el decir la salvación fue conquistada por mí, por una persona llamada Jesús. Yo no tengo la posibilidad de pagar mi salvación, tengo que humillarme y entregarle mi vida y mi corazón y recibirlo como Señor de mi vida y decirle, Señor, gracias a ti soy salvo. Sin esa muerte en la cruz no tenía la más mínima oportunidad, aunque le diera 10,000 pesos a los pobres todos los días, caminar de rodillas, orando de Ponce a San Juan por la autopista, por el medio de la línea blanca, arriesgando de que me maten y hiciera todos esos sacrificios. Si no me convierto a ti, voy al infierno de cabeza. Eres tú el camino de salvación. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero eso a muchas personas pues no le da prestigio dentro de las iglesias. Porque ¿de quién es la gloria? De Dios. Y la gloria mía. Bueno, cuando yo hago muchos sacrificios, yo todo el mundo, oh, qué siervo es ese Pereira. Ese Pereira, ese hombre sí que ayuna. Y hay que orar y ayunar. Yo no digo que no, eso es como fruto del Espíritu Santo. Yo no estoy combatiendo la oración aquí ni el ayuno, ¿sabe? No me interprete mal. Pero eso es un asunto privado suyo. Eso no es para dar los shows en la iglesia. Jesús dijo que los fariseos hacían eso. Y daban el diezmo y delante de todo el mundo para que lo vieran. Y oraban para largas oraciones. Como ora. Y ayunaban y se paraban en las esquinas así. Para preguntar, ¿qué te pasa? No, es que llevo una semana que no como. ¿Ves? Para ganar prestigio de espiritual. Eso. La Biblia combate eso. Y molesta al que no entiende, no tiene el grado de humildad de entender que no puede hacer nada, cero, para salvarse. 100% de la salvación la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. En Mateo 22, del verso 11 en adelante, dice así, Mateo 22, del 11 al 14, y vamos a leer. Ya estamos llegando aquí. Dice así, y entró el rey, está hablando de una parábola de Jesucristo, que el rey que representa a Dios hizo una fiesta y invitó a los convidados, ¿verdad? Eso es una parábola, queriendo decir a la fiesta de bodas es la salvación. Y el rey está invitando a las bodas, a la unión con Cristo. Cuando usted se convierte a Cristo, usted es parte de la esposa, que es la iglesia. Y dice que el rey, hablando, las parábolas tienen un simbolismo, invitó a todos a venir a la fiesta de bodas. Y algunos, ¿verdad? Pues no, sencillamente no quisieron venir. Verso 11 al 14 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Espérate. Se le predica a muchos, pero pocos relativamente responden. El cristianismo nunca es ni será mayoría en ningún lugar del mundo, porque son muchos los llamados y pocos, menos los escogidos. Entonces, el tal vestido de boda era que esa persona se había disfrazado de cristiano, ¿verdad? Y se coló. Los que están vestidos de boda son los que le entregaron el corazón a Cristo y se convirtieron de corazón con sus debilidades y todo, lo hicieron con sinceridad y pasaron de vida a muerte y tienen al Espíritu Santo porque son hijos de Dios, ¿verdad? Esos están vestidos con la vestidura que da Cristo, no con sus obras. Pero había uno que no estaba vestido de bodas. Y le dijo el Señor: ¿qué tú haces aquí? No, porque verdad, me entré por la puerta de atrás y me colé, porque yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir a la gloria. Pero es que tú tienes que convertirte. O sea, usted puede estar en la iglesia por complacer a alguien. Hace lo que hacemos nosotros, pasó al frente porque alguien se lo dijo. Complació a la mujer que le dijo: tienes que pasar porque esto y lo otro. A veces las muchachas se enamoran de un inconverso y dicen: no, pero yo no puedo ser un yugo desigual. ¿Y qué es un yugo desigual? Pues que los cristianos se casan con cristianos y dicen: pues está bien, pues ven para que vayas conmigo. Sí, está bien. Y el muchacho dice: no, si yo no paso al frente de la iglesia, me quedo sin la novia. Y él pasa ahí. Es inconverso, como si nunca hubiera pisado una iglesia. Repite las palabras: yo recibo al Señor, le ponemos las manos encima, oramos por él, y sigue siendo un inconverso, porque no es un rito lo que salva. Hay muchas iglesias donde tienen la osadía y el atrevimiento de que se predica la palabra y hay alguien que ellos conocen o no conocen, que no es de la iglesia, y se acerca alguien de la iglesia: vente para que pases al frente. Eso es un entrometimiento. Usted no tiene el mínimo derecho de entrar en lo que está pasando entre el Espíritu Santo y esa persona. El que interrumpe eso o que lo quiere obligar a pasar es un entrometido. Es Dios el que tiene que tocar el corazón. Si usted, esa persona, por no pasarle o no hacerle pasar la vergüenza a usted, o porque se siente obligado por no formar una sede en la iglesia, como oveja llevada al matadero, pasa al frente. Y viene el pastor y todo el mundo: ¡ay, sí, pasó, qué bueno! Y viene el pastor y repita conmigo estas palabras: yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, como Señor y Salvador de mi vida. Le entrego mi corazón, le pido perdón por mis pecados. Lo repite todo y le pone la mano y todo. Sigue siendo un inconverso. Y si se muere, se va para el infierno. Pasó al frente, un pastor le oró, repitió la oración y sigue siendo un inconverso. Porque algo tiene que pasar acá. Eso se llama el nuevo nacimiento espiritual. No puede haber un nacimiento espiritual sin una conversión. Entonces, lo que estamos viendo es que es Dios al que le toca ese proceso, ¿verdad? Y estamos analizando eso. ¿Qué quiere decir 1 Corintios 2, del 6 en adelante? Esto es un estudio bíblico, esto le debemos darle los miércoles. 1 Corintios 2, ya lo de los miércoles lo enseñan también en esta iglesia. Los maestros de escuela bíblica saben esto perfectamente. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, que decir no de este mundo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira este verso. Ahí es que está lo que llama el misterio de la gracia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. No se había predicado a los hebreos. No conocían esto ninguna religión del mundo. La salvación por la gracia es un misterio que se revela en el nuevo pacto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No por las enseñanzas de los rabíes del templo hebreo, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que usted tiene adentro, sus pensamientos, el que lo sabe es usted. Eso es lo que está diciendo él. El Espíritu suyo conoce lo que hay ahí. Usted sabe lo que está pensando, pero yo no lo sé. Pues dice, asimismo, las cosas de Dios tienen que venir reveladas de parte de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los cristianos tenemos una revelación. Somos gente separada con un propósito que ha sido iluminada, pero eso no está disponible para todo el mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios lo ha concedido, es una concesión, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, a Espíritu con mayúscula, que es Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre no iluminado, ese es el hombre natural. El hombre que no ha recibido esa iluminación del Espíritu Santo se llama el hombre natural, que depende de su intelecto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, aunque tenga 7 doctorados, para él esas cosas son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate que no es que no quiera, no es que no tiene sesos para entenderlo, no tiene cabeza. Pues te digo, un genio, premio Nobel. Y si el Espíritu no lo ilumina, no va a entender que Cristo vino en carne, que Cristo murió y resucitó, que Él es un pecador, que hay un cielo, un infierno, que tiene que arrepentirse, entregar. Él no va a entender eso, se va a burlar de eso. Mientras más estudios tiene, más se va a burlar. No lo va a entender. Para él son locuras y no las puede entender. No dice no quiere, no puede, aunque quiera. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, seguimos probando el mismo punto. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con un mismo punto, que tiene que ver con que Dios que la salvación es revelada a ciertas personas no. Que es una decisión de Dios a quién sí, a quién no. Eso se llama la elección, ¿verdad? Y entonces vamos a ver si hay consistencia en la Biblia. Si yo predico algo que no está en la Biblia o lo estoy torciendo, usted dice, el pastor está predicando en contra de la Biblia y yo no voy a creerle al pastor. Yo le autorizo a usted a que usted no crea lo que yo le diga si no está respaldado por la Biblia. No lo crea. Vamos a ver lo que dice Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Y vamos a leer ya mismo por aquí versículos que hemos leído mucho, pero que tienen que ver, tengo que usarlo como fundamento para lo que estamos diciendo. 1:3. Dice la Escritura, escribe el apóstol Pablo: bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nos bendijo allá primero, ¿verdad? Según nos escogió en Él. Espérate. Nos escogió. Tú no puedes, si tú no tienes bolitas blancas y blancas y blancas y todas son blancas, y se deja ver si escoge entre una bolita blanca y una negra. Es que no puedo escoger porque todas son blancas. Así que para que Dios escoger, tiene que haber a unos sí y a otros no. Eso es escoger. Cuando yo te pongo una bolita y te digo, escoge cuál de esas bolitas tú quieres, y dice, pero si lo que hay es una. Para escoger por lo menos tienen que haber dos. Pero si hay una sola, yo no puedo escoger.
Así que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y lo que yo le digo a usted es que si usted es cristiano, antes de existir la tierra y eso, usted ya en la mente de Dios era conocido. Y usted en la mente de Dios estaba destinado a algún día entregarle el corazón a Cristo. Eso es lo que está diciendo Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Que decir antes. Destinado desde antes. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si hay más en el versículo, pues vamos a dejarlo ahí porque es suficiente. Eso es lo que dice Efesios 1 del 3 en adelante. En Marcos 6, mira cómo Jesucristo mandaba a los discípulos a predicar. Marcos 6. Vamos a darle para atrás. Marcos 6. Ya estamos llegando. Acuérdense que no tengo una laptop, lo que tengo es unos dedos. Marcos 6, del 7 en adelante. Está hablando cuando Jesucristo manda a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio. Marcos 6, del verso 7 al 11. Después llamó a los 12, Jesús llamó a los 12 apóstoles y comenzó a enviarlos de 12 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mira ahora este otro lado de lo que es la gracia. Jesús le dice: vayan y prediquen, vayan de 2 en 2, tocan en una casa. Si los reciben, prediquen, les abren la puerta, compartan el Evangelio, díganles que se ha acercado el reino de los cielos, que yo estoy aquí, que tienen que, ¿verdad?, que arrepentirse, tienen que, ¿verdad? Si no lo reciben, póngase a pelear y discuta con ellos porque hay que convencerlos de que reciban. No dice eso. El Evangelio de paz se predica en paz, pero no siempre es así. Porque cuando tú crees que tú tienes que convencer, eres tú, no es el Espíritu. Tú quieres atosigarle el Evangelio a la gente por la boca y la nariz y tienes loco al marido, a la mujer, al vecino, al esto, en vez del Señor, mira, ¿verdad?, abre este corazón, prepáralo, eso es asunto del Señor. No, yo no quiero saber, yo sé de ese Jesucristo que anda por ahí, no quiero saber nada de él. Y dice: ok. Eso es sacude el polvo del... El Evangelio se predica en paz, porque el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio que valga la pena es el Espíritu Santo. Tengo que probarle. Y la gente que se pone a discutir, hay cristianos que estudian la Biblia para discutir y ser polemizante, ¿verdad? No, porque mira, yo no creo que eso de que Cristo caminó, no, porque yo creo, te puedo que probar a ti que Cristo caminó, yo no sé qué, por sobre las aguas. Yo no quiero saber, yo no creo que Cristo existe. Tú estás equivocado, Cristo existe, yo no sé qué, mira, tú estás mal. Y yo, lo que se enseña aquí por el Evangelio, el evangelismo puertas, yo le digo, si el corazón está preparado, yo comparto la fe. Si, como dice ahí, me tira el portazo en la cara, está bien, no hay problema. Si alguna vez me necesitas y quieres compartir, que necesitas escuchar lo que yo te quise predicar, estoy a tus órdenes, no hay ningún problema.
eso quita del medio el angustioso manipulación de muchas predicaciones, que empezamos a cambiar las demandas del evangelio para lograr que la gente pare al frente. Se hace mucho en evangelismo. Los evangelistas los invitan cuando logran que venga mucha gente al frente, porque el concepto es que si pasaron al frente se convirtieron. Entonces hay muchos evangelistas, yo los he visto, algunos que han venido aquí a la iglesia lo hacen, que no predican el evangelio como es básicamente confrontar a las personas con que son pecadores, que tienen que arrepentirse del pecado y recibir al Señor como Salvador, que es por gracia, pero que tienen que pasar por ese proceso, que el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y que verdad que tienen que tomar una decisión, y ahí tú lo dejas, la persona decide. Pero cuando yo no entiendo que la salvación es esa obra del Espíritu Santo, yo empiezo a manipular el llamado para que se llene de aquí. ¿Cuánta gente quiere aquí oración? Levante la mano. ¿Cuántos quieren oración? Y la gente, pues aquel levantó la mano porque le duele un callo, el otro levantó la mano por allá porque está peleado con la mujer, y aquel levantó la mano porque está buscando trabajo. ¿Y usted, verdad? Ajá, todos los que levantaron la mano pasan al frente. Aquí me han hecho eso. Invitados. Pasa un montón de gente ahí para que oraran por ellos. Ahora yo quiero que ustedes repitan conmigo. Los entramparon. Porque ellos no pasaron para convertirse. Le dijeron que era para orar por ellos. Repitan conmigo: Señor Jesús, Señor. Y están obligados y los tienes allá al frente. Y me han dicho: pastor, yo no mando a los entrevistadores. Me miran y digo: pastor, ¿no vas a entrevistar a esa gente? Y pues tú no hiciste un llamado a la conversión. Tú no hablaste de que hay que arrepentirse, que hay que recibir a Cristo como Señor, que tiene que haber un deseo, ¿verdad?, sincero de que el pecado hace separación. O sea, eso es parte del llamado. O sea, ese es el mensaje del evangelismo. Tiene que ver, estamos muertos, Dios abrió un camino que se llama Jesús. Si tú crees en esa persona llamado Jesús y le recibes como Señor y Salvador, le entregas tus pecados, tú eres salvo. Y no pasa nadie, pues no pasó nadie. Pastor Pereira fracasó porque él hizo el llamado y no pasó nadie. Pero es que yo no estoy ganando. Es que si pasan 100 no es mío. Es el Señor que los convence. A quien aplaudir es al Señor, no es a Pereira. Y si no pasa nadie, pues no fracasó nadie. Es que el Espíritu Santo no tenía a nadie preparado para ese día. No había elegidos ahí, o no era el tiempo todavía. Y no se convirtieron. ¿Y qué? So what? Pero el evangelio de obras produce muchas cosas falsas dentro de la iglesia. Muchas cosas falsas, que lo hacemos cultural y tenemos una cultura religiosa y nos damos cuenta que no tenemos la transparencia con que fue diseñado el evangelio. El evangelio no fue diseñado para que tú manipularas, para que gente pasara al frente. Él ve a la casa, predica. Yo vengo a hablarte de Jesucristo. Vete de aquí. Yo no sé, pues no sigas peleando. Si te está diciendo que te vayas, vete. No, porque yo le quiero probar. Si tú no tienes que probar nada, tú no eres el Espíritu Santo. Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Es importante que lo entendamos. ¿Por qué Judas no podía convertirse? No podía. Imposible que Judas se convirtiera. Digo imposible por la realidad de Judas. Dice Jesús en Juan 6, del 63 al 71. Juan 6, habla Jesús y dice las siguientes palabras, del 63 hasta el 71. El Espíritu es el que da vida. Lo mismo que acabo de decir ahora. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tú crees en mi evangelio, ahí está, ¿verdad? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús conocía quiénes eran los que no eran de él. Decía, él conocía lo suyo, ¿verdad?
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Espérate, no soy yo el que lo tengo que convencer. Y no es mi persuasión, no es mi manipulación. Aquí Jesucristo dice que nadie que el Padre no le dé, no puede venir a Él. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. No les gustó eso. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira que Jesús no estaba buscando multitudes. La gente se fue porque no le gustó, las palabras eran fuertes. Y se fue, lo dejaron y le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué revelación más linda, ¿verdad? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que hay que creer, hay que tener una revelación de arriba, que no tenían los que se fueron. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entre los 12 apóstoles Jesús sabía que había un inconverso, que fue escogido a propósito porque la profecía decía que uno de los de él le iba a entregar. Así que entre los 12 tenía que haber un bandido. Judas vio resucitar muertos. Vio salir de la tumba a un hombre podrido y salir sano después de 3 días de muerto, el 4.º día. Apestaba antes de que Jesús orara por él y ahora está caminando. Vio a Jesús caminar sobre el agua. Vio levantar paralíticos. Vio darle vista a los ciegos. Vio con unos cantitos de pan y unos peces darle de comer a 5.000 personas. Jesús. Y no se convirtió. Entonces, René Pereira no hace eso. No puede darle de comer porque yo no soy Jesucristo. Si Judas, que andaba con Jesús porque no era un escogido, no se pudo convertir, ¿qué nos dice la doctrina? Los que no son escogidos no pueden creer. Le predique quien le predique, ni el mismo Jesús lo pudo hacer. O sea, no lo pudo hacer, es que no era escogido. Si usted puede caminar 3 años con Jesús y usted ver a ese hombre caminando por el agua y ve decirle a la tempestad en el mar, cesa, y se acabó la tempestad. Y usted lo vio multiplicar los panes y los peces, y lo vio resucitar muertos, y le vio sanar gente inmediatamente, y lo vio levantar paralíticos, y le dijo, y usted no cree. ¿Qué quiere decir? Que no podía creer. Que entonces hay un tipo de persona que sencillamente no va a creer porque no es un escogido de Dios. Creer es un privilegio. No te dé coraje. Hay gente que le da coraje esta predicación. Celebra y di, si tú has creído, di, Señor, yo soy uno de aquellos donde tú pusiste un corazón de carne y no uno de piedra. Yo te doy gracias, Señor, porque me pusiste a mí un corazón de carne y no de piedra. Yo no soy un Judas. Lucas 12:32 dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a darle otro aplauso al Señor. No tenga miedo. Los otros, como le llamaba ahorita, los demás, como le llamaba ahorita, los que no son de Dios van a levantar hostilidad hacia los que son de Dios. Ha sido así por 21 siglos casi. Ha sido así por 20 siglos y ¿verdad? Ya estamos en el 21. Por 20 siglos ha sido así. Ha sido la iglesia
perseguida, ha sido difamada, ha sido restringida, ha sido en algunos lugares asesinados los cristianos, han sido discriminados. Eso está pasando ahora mismo, acá en América. Se han burlado de su predicación, de nuestra predicación. Es que se supone que eso pase. Pero si ellos tienen otro soberano que no es el nuestro, un soberano que es enemigo de Dios, ¿cómo van a estar de acuerdo con nosotros? No temas, manada pequeña, celebra. Gózate. No te dé coraje la elección. La elección no es para que no dé coraje, a menos que tú seas un inconverso y tú digas, ay santo, yo trato de creer y no puedo. Bueno, pues, ya yo, lamentablemente, eso, ¿verdad?, puede pasar también. Eso nos da, como nosotros no sabemos quién es escogido y quién no es escogido, la iglesia, no podemos caer en el hipercalvinismo, que es es torcer el evangelio, donde se llegó a creer, se llegó a predicar, aunque la Biblia manda, en la Biblia el apóstol de la gracia, que es Pablo, nos manda a ir a predicar, porque cómo han de creer, si no escucharen, cómo van a de creer, ¿verdad? Y nos habla de sembrar el evangelio de la paz. Pero llegó un tiempo que los que creían en la elección se convirtieron en hipercalvinistas. Y dice, bueno, como Dios va a salvar a la gente que Él quiera, pues no hay que predicar el evangelio. Y cayeron en desobediencia el evangelio siguió corriendo, pero no en sus denominaciones. Se empezaron a desinflar. Así que como nosotros no sabemos quién es de creer, tenemos que compartir con amor, sin molestia, sin ira, ni contienda, en paz, el evangelio de la esperanza. El evangelio de la esperanza. Tenemos que compartirlo, ¿verdad?, de una manera amorosa, pero diciendo la verdad, de que estamos muertos espiritualmente, que la paga de nuestro camino es camino de perdición, que el camino de toda persona en este mundo es hacia el infierno. Y Dios interrumpe ese camino por medio de escoger un pueblo para la gloria de su nombre. Me viene a la mente una historia que leí hace años y no sé ni siquiera el nombre de este pastor, ¿verdad? La estoy haciendo de memoria, no tenía una referencia escrita cuando le puse esto aquí, pero leí esto, que en el hundimiento del Titanic, entre las personas que cayó al agua, estaba un pastor que no sobrevivió. Pero algunos que sobrevivieron narran que en esa agua que usted tiene 10 minutos, 15 minutos, yo creo, más o menos, en una agua a punto de congelación, por eso es que había un iceberg allí, ¿verdad? Agua a punto de congelación, usted tiene 10 o 15 minutos como tiempo de vida. Porque el cuerpo humano se nos llama animales de sangre caliente, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que mantener una temperatura constante en el cuerpo. Hay animales de sangre fría, como son los reptiles, que adquieren el calor del sol, ¿verdad? Por eso ustedes ven que por la tarde las iguanas se trepan en lo alto de los árboles a tomar sol, porque son reptiles y son de sangre fría. La temperatura del cuerpo la determina el ambiente. En el caso de nosotros, una persona que vive en el Ártico tiene la misma temperatura interna que tiene una persona que vive en el trópico. Porque si es muy fuerte, el cuerpo la disipa con el sudor y por el aliento, ¿verdad?, para que se mantenga constante y no nos dé un shock de calor. Y si es muy frío, la sangre se va a los órganos internos para proteger los órganos internos y no se pone violeta, azul, porque ya no tiene sangre en la piel, porque en la piel es que se está enfriando primero y el cuerpo, defendiendo los órganos internos, se vaya, pero eso le funciona por un rato. Cuando la temperatura no se puede sostener, ocurre una cosa que se llama hipotermia. Y usted mismo se acabó. Y este hombre cayó en esa agua congelada, este pastor, rodeado de muchas otras personas,
Y dicen algunos que sobrevivieron, que pudieron durar más tiempo y lo sacaron, que iba presentándole el evangelio a la gente. Si posiblemente no salgamos de aquí, tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú entiendes que si tú le entregas tu vida al Señor y algunos de ellos se convirtieron al Señor, diciendo, yo tengo que cumplir mi llamado hasta el último momento de predicar el evangelio. Él no sobrevivió, porque hay un deber de predicar, de compartir la fe, ¿verdad? Así que yo sé lo que es ser un escogido de Dios, porque yo era un incrédulo que caminaba con el enemigo y no con Dios. No visitaba la iglesia nunca. Mis papás eran creyentes, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, pero tampoco iban a la iglesia. Mi papá iba a la iglesia para una boda o algo así en Viernes Santo o algo así. Yo no tengo entonces una experiencia religiosa familiar. Lo que sí tuve una experiencia de poca vergüenza desde muchacho, porque yo no soy del barrio Machuelo de Ponce, que era esa carretera 14, Machuelo arriba, que comienza por acá, de Walmart, por ahí, ¿verdad? Y hasta Machuelo abajo, que termina allá en el río Portugués. Eso hay, esa área, incluyendo Torpilas. Pero para ese tiempo lo que habían eran casas de madera, cuando yo me criaba, y callejones hacia adentro. Y mucho bar, mucha barra, mucha bellonera. En una cultura de que si tú eras varón, tú tenías que beber y fumar desde joven para que tú seas macho. Y yo me crié en eso. Y bien temprano empecé a cumplir con las expectativas del barrio. Así que yo me convertí en un alcohólico eventualmente. Yo no buscaba de Dios. Satanás quiso destruirme. El primer trabajo que yo consigo, y lo he dicho aquí antes, cuando me gradué de la universidad, fue con el gobierno de Puerto Rico trabajando con enfermedades venéreas. La prevención de sífilis y gonorrea principalmente. Y entre mi trabajo yo tenía que citar prostitutas para prevenir, para que fueran examen y prevenir que transmitieran la enfermedad a muchas personas. Yo tenía que visitar los prostíbulos para citarlas a clínica para examen y ponerle un tratamiento profiláctico preventivo. A veces, que eso es un error médicamente, pero le ponían hasta penicilina sin estar enfermas. Se supone que no se haga eso. Así que un joven de 20 y pico de años estaba metido en los prostíbulos a las 1, a las 2 de la mañana, porque los bares de prostitución lo abrían de las 9 a las 10 para abajo. Y imagínense ustedes, un muchacho criado en un barrio de perdición y después con un trabajo de estar en los prostíbulos a las 1, a las 2 de la mañana citando prostitutas. Satanás me quería destruir. Después que me casé con una tremenda mujer, yo seguí mi vida de bohemia. Y estudié y llegué a ser profesor de la universidad y todo eso, pero seguía siendo un borracho. Y yo no sabía, quién sabe cuándo es un escogido de Dios. Pero mi esposa se convierte y empieza a orar por mí, empiezan a pasar cosas milagrosas que no voy a narrar aquí ahora. Inclusive que Dios me mostró que mi hijo estaba en peligro mientras yo estaba bebiendo. Dios me dijo, tienes que ir a tu casa porque algo va a pasar allí. Mi hijo estaba solo en casa. Y yo dejo la bebida, que era bien difícil que yo la dejara, para regresar a mi hogar, y efectivamente habían 2 hombres rompiendo las ventanas de mi casa para entrar. Y yo me di cuenta de que yo era profesor de ciencias en la universidad, pero yo no podía meter a Dios en un tubo de ensayo ni en una placa de Petri. Era demasiado grande. Y yo entendí que yo había algo especial para mí, como hijo de Dios. Yo no pensaba en pastorado. Yo entendí que yo tenía que caminar hacia aquel altar de una marquesina para entregarle
la vida al Señor con un misionero norteamericano. Y hasta aquí me ha traído Dios. Yo sé lo que es la elección. Y Dios interrumpe el camino de algunos que la gente dice, a este va de cabeza para el infierno. ¿Cuántos aquí tenían un camino de muerte? Y todos. Todos los convertidos. Si no se ha convertido, usted lo tiene todavía por delante. Por eso yo voy a hacer un llamado en este momento. Yo no puedo provocar, ni voy a tratar de manipular el llamado para que usted psicológicamente, por manipulación, tome una decisión. Pero yo creo que Dios es poderoso para hablarle a las personas como me habló a mí. Lo he visto aquí por tantos años. Sí le voy a decir unas verdades. Todos los seres humanos somos pecadores, estamos separados de Dios. Todos, aun los que lucen ejemplares. Y necesitamos tener lo que llamamos una conversión. Recibir a Jesucristo como Salvador de la vida. Nunca piense que usted es demasiado pecador para ser un cristiano, porque todos los cristianos somos demasiado pecadores para ser salvos. Es una obra de gracia. Yo no sé si usted es buena tierra. Yo no sé si su corazón es de los que son de carne. Yo no sé si usted es de los que no puede creer. Yo llamo y que el Espíritu Santo le escoja y le separe y le convenza de pecado.